y se había propuesto una serie de reformas que nosotros muchísimos pensamos que con la reforma del Poder Judicial planteada en el 2000 íbamos a lograr efectivamente que esa reforma llevara a un cambio y a un cambio efectivo. No vimos venir lo que estaba detrás de toda esa reforma. Paralizaron todo y empezaron a designar ministros y magistrados a dedo. Sin ningún concurso, nos llevó a la peor catástrofe histórica contemporánea que puede haber vivido Venezuela. Veo con tristeza cómo a base de engaños y promesas falsas de mejorar supuestamente el sistema de justicia, el poder judicial, comenzaron por limitar sus principales derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la vida, a la salud, al trabajo, al salario justo, a expresarse y hasta protestar. ¿Y por qué? Porque ofrecieron todo gratis, ofrecieron un cambio y que todo iba a ser la maravilla. Nunca se decía cómo. ¿Por qué? Porque creyendo que realmente necesitábamos un cambio, una modificación en el sistema, y porque se nos vendió la idea que todo el problema era por el Poder Judicial. El Poder Judicial era la madre de todos los males. Y resulta que como era la madre, había que modificarla, había que reformarla. Pero nadie hablaba del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la corrupción que la política trae. Todas estas cosas que teóricamente eran la causa de que Venezuela tuviese problemas de orden de corrupción, porque el Poder Judicial no funcionaba y había que hacerlo funcionar, resultaron en lo que hoy tenemos. No existe Poder Judicial, no existe autonomía, no existe independencia, no hay elección de jueces por el pueblo, ni hay elección de jueces por la ciudadanía. Su gente, como la nuestra hoy día, sufre por no poder decir lo que piensa o cree, o porque existe la ley Mordaza, donde se criminaliza la opinión de la persona, no solo la opinión política, cualquier opinión que sea en contra del régimen que actualmente está al frente. Porque nosotros comentábamos, no, eso, nosotros no nos va a pasar lo que a Cuba, es que nosotros no somos una islita, nosotros somos Venezuela, uno de los países más ricos de América Latina. Nuestra gente es distinta, nosotros somos diferentes, pero la apatía, la falta de concientizarnos en lo que es el vendernos una idea equivocada y comprarla pensando que el cambio es lo que va a resolver todos los males. Eso no es cierto. Con el dolor del alma debo decirlo hoy día, porque esto no quiere decir que era que las cosas estaban bien, estaban perfectas, todo funcionaba. No, pero por lo menos funcionaban, por lo menos había justicia, por lo menos había aplicación de la ley y había acceso a la justicia. Hoy día ni siquiera eso se tiene posibilidad, porque si usted quiere ir al Poder Judicial, el propio juez le dice, mire, si es contra el Estado, no le puedo recibir. La independencia del Poder Judicial, que es un baluarte que tiene el Poder Judicial para poder ser el equilibrio con los otros poderes, cuando nos empieza a afectar, es que empezamos a darnos cuenta que no podíamos haber permitido que esa reforma supuesta hubiese empezado a caminar, que terminaron anulando el Poder Judicial. Y no existe hoy día Poder Judicial. El ciudadano estaba total y absolutamente desprotegido. Y resulta que lo que se había vendido, que era la reforma del Poder Judicial para acabar con la corrupción está hoy día galopante. Han llenado sus arcas y se les olvidó todas las promesas del gobierno social, de gobernar para el pueblo y para la ciudadanía. ¿Por qué?
porque erramos en la elección de nuestros representantes, porque afectaron, ¿verdad?, las designaciones de jueces, las designaciones de personal, las designaciones de secretarios, porque había un sistema que ya estaba estructurado, pero se empezaron a dictar decisiones que modificaban el sistema muy soterradamente, y entonces ya el juez no tenía la facultad de poder postular a su secretario, inclusive aquel personal que era de carrera judicial, que tenía años en el Poder Judicial. Y entonces las personas empezaron a darse cuenta que les estaba afectando de manera directa una reforma que no era para ellos. Solo puedo hablar desde mi experiencia como magistrada exiliada de mi país, por no aceptar pues ser una ficha de partido político. Tenemos que entender que esa división de poderes que mucha gente no entiende, pretende que el poder esté controlado entre sí, evitando que la ejerza una sola persona. Por tanto, es una responsabilidad ciudadana luchar por él, pelear por él. Y hay un dicho criollo: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Y a nosotros nos lo dijeron muchísimo, pero nosotros decíamos, eso no nos va a ocurrir.